Y el día de hoy tengo una invitada, súper invitada, la verdad es que estoy muy contenta de poderla entrevistar. Creo que por fin se logró que pudiéramos concretar esta entrevista. Yo sé que a ustedes, las personas que nos están viendo, les va a gustar muchísimo. A una igualteca soñadora que, ¿qué creen? No es de Iguala, pero ya le dieron agua de tamarindo y dice, ya no me voy de aquí, ya me quedo en este bello valle de Iguala. Y pues bueno, ella es la magistrada Indalecia Pacheco León y les pido un fuerte aplauso para ella. Bienvenida, magistrada. Voy a leer su semblanza, pero antes me gustaría pues que salude a nuestro público. Pues hola, buenas tardes. Para mí es un gusto enorme, un privilegio también poder estar en este programa tuyo, que yo sé que es de un amplio auditorio. Muy importante que penetrar entre el público, que llevemos una información importante, veraz, que es el conocimiento además de todos. Para mí es una gran oportunidad y yo te agradezco la confianza depositada en mí para poder dirigirme a la sociedad de Igualteca. Muchísimas sobre este gracias. tema que a mí me gusta y me apasiona mucho. Sí, quienes la hemos visto en conferencias, en pláticas, bueno, se nos va el tiempo como agua, se nos va rapidísimo y eso es la verdad muy padre. Les voy a leer esta síntesis que la verdad es que me deja a mí anonadada y la verdad es que admiro a esta mujer que vamos a entrevistar hoy. Ella es originaria de Quechultenango, Guerrero, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, maestra en Ciencias Políticas por el IEPA-IMA de la UAGRO, maestra en Género y Derecho Procesal Penal y doctorada en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Además tiene un diplomado en Administración de Justicia en Género e Interculturalidad, en Género y Liderazgo en Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas y en Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. Actualmente cursa el diplomado en Perspectiva de Género Aplicada y el litigio en la defensa de los derechos de las mujeres y víctimas de violencia. En su tercera edición con la Embajada de Francia en México, en coordinación con la Asociación Internacional de Mujeres Abogadas y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejera del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer y Procuradora de la Defensa de los Derechos de las Mujeres del Gobierno del Estado de Guerrero. Precursora en el Estado de Guerrero de la Procuración y Administración de Justicia con Perspectiva de Género, de la instauración de las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia y del protocolo ALBA para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. Incorporó a las dependencias públicas el violentómetro elaborado por el IPN como herramienta para medir la violencia y sus riesgos. Tiene una carrera judicial que data de 1989 a la fecha, durante la cual ha sido secretaria de acuerdos, jueza de paz, proyectista de juzgados y de sala en materia civil, familiar y penal. Ascendió a jueza de primera instancia en el 2002, primera jueza especializada en justicia con perspectiva de género. Desde el 2021 es magistrada en la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y presidenta de la tercera Sala Penal del Sistema Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero. Además de su actividad jurisdiccional administrando justicia, promueve una cultura jurídica cercana a la gente y por ello participa socialmente con instituciones educativas, asociaciones civiles de derechos humanos y de mujeres, impartiendo pláticas y conferencias sobre el acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad. La finalidad es generar un conocimiento amplio sobre el acceso a la justicia en forma igualitaria. En el 2019 recibió la presea internacional Gaviota, que otorga el Comité Nacional, conformado por un grupo de periodistas y personas dedicadas a la comunicación en diversos medios, cuya misión es entregar la presea Gaviota a las personalidades más destacadas por el esfuerzo, la constancia y la perseverancia que demuestran a los ámbitos cultural, deportivo, social, sociopúblico, musical, artístico, entre otros. Es miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Jueces y Magistradas, SC, y de International Association of Women Judges, capítulo México. En el 2022 fue elegida por la International Legal Assistance Consortium y Cirium R. Vance Center for International Justice como ponente representante de México en el Foro Mundial de Justicia en La Haya, Países Bajos, con ponencia titulada Los jueces como constructores de paz, las asociaciones judiciales como vectores de la independencia judicial. ¿Cómo ven todo eso? Buenísimo, interesante. Y bueno, ahí me disculpan el inglés porque como que ahí más o menos se me da, pero bienvenida, magistrada. ¿Cómo te sientes estar en Iguala? ¿Cómo te sientes de este calor que hay? ¿Es igual al de Quechultenango?
Ay, no, igual es especial. En Quechiltenango también hace calor, pero aquí es especial. Sin embargo, bueno, ya me adapté, igual es una ciudad bonita, histórica, y por eso me siento muy bien estar en una ciudad tan importante. Además, Increíble. ¿no? Soy guerrerense y eso es lo que cuenta, ¿no? Claro, soy guerrerense. todo el amor. En cualquier parte de Guerrero, pues es mi territorio, ¿no? Sí. Soy guerrerense. Oye, pero ¿qué tal el agua de tamarindo? Ay, Buenísima, deliciosa. Deliciosa, agradable ver tamarindos por todas partes, como aquí, ¿no? Sí, los mangos, que El están olor a flor de padrísimo. mango, donde quiera, eso es grandioso para mí, porque más me recuerda a mi propio lugar de nacimiento, ¿no? Lleno de árboles de mangos. Qué bueno, Sí. me da muchísimo gusto. Fíjense que esta larga carrera que ha tenido, pues en el ámbito jurídico, me gustaría que nos contaras cómo es que te interesas en estudiar derecho. ¿Tienes alguna inspiración o te motivaron tus papás, tus hermanos? Bueno, sí tengo, digamos, una gran influencia de mi abuelo materno, porque él se llamaba Juventino León. Allá en Quechiltenango era de los pocos hombres que les gustaba leer. No todas las personas, ¿sabes?, tienen acceso a la educación. Claro. Era de las pocas personas que sabía leer, se leía mucho. Y pues lo que leía lo instruía, y entonces era autoridad en el ayuntamiento, ¿no? Muchos años, era un hombre muy respetado ahí en el pueblo, y entonces acudían a él para pedir consejo, y de esa manera podía él asesorar también en derecho. Él no era abogado, pero en derecho, Pero la por lo que justicia leía. se lleva en las venas. Porque sí, yo creo que en definitiva sí. Y entonces él nos platicaba todas sus historias. Incluso nos contó que estuvo en la Suprema Corte defendiendo un conflicto agrario a unos campesinos de allá, sin ser abogado, y lo ganaron, ¿no? Allá en la corte. Entonces él se entusiasmaba mucho platicándome sobre eso, y sobre todo que me platicaba el hecho de que los campesinos pues eran personas, siguen siendo personas muy excluidas, ¿no?, del desarrollo de todo, personas que son discriminadas. Y entonces esas historias pues a mí me llegaban al corazón, porque yo pensaba que eso no estaba bien, ¿no? Mi abuelo explicaba claro que eso no estaba bien. Yo crecí entonces con la influencia de él, de mis padres, que también siempre fueron personas que se involucraban en los asuntos del pueblo. Cuando había que opinar, opinaban sobre lo que le convenía, ¿no?, al pueblo o no. Mis hermanos también se formaron en la universidad en México, en la UNAM. Uno de ellos, a quien yo admiro mucho, estudió ciencia política. Entonces yo, siendo una niña, crecí con la influencia de él también, acerca de estas desigualdades que vivimos en el país, claro, ¿no?, y que se viven en el mundo. Y entonces él me explicaba, yo le preguntaba cosas, y me hablaba mucho de esa discriminación que vive la gente pobre, los más desfavorecidos. Pero hasta ese momento, fíjate, pasaba algo muy importante. Ellos nunca hablaban también de las desigualdades de género. Exacto. No, se hablaba y se sigue hablando de manera más normal, digamos, general, de las desigualdades entre las personas, pero a causas de la pobreza, ¿no? Falta de acceso a la educación. Sí, de todo lo que implica eso, ¿no? No tienes acceso a la educación, a la salud, que es un tema que a mí me importa mucho en este momento, ¿no? Y pues a todo lo que significa desarrollo. Entonces, yo pensaba que podía contribuir con el Estado, porque además yo me desarrollé en México, en la Ciudad de México, no acá, fíjate. Sí, allá niña estudiaste. Yo estudié allá hasta la preparatoria, pero por la influencia, ¿verdad?, de lo político, con mi hermano que estudiaba allá. Él me platicaba que en Guerrero hacía falta mucha gente que se interesara por las problemáticas que vivíamos, sobre todo en aquel tiempo, en los años 70, aunque yo era muy chica todavía, no tenía ni 15 años. Él me hablaba en Guerrero de la lucha campesina en la Costa Grande, ¿no? Por ejemplo, los atropellos y la opresión de parte del gobernador en turno, ¿no?, Rubén Figueroa. Sí. Y bueno, todas esas problemáticas a mí me interesaron mucho. Él decía, hace falta que en Guerrero haya gente que haya estudiado y que sepa cómo podemos cambiar este estado de cosas. Y entonces yo creí eso, y por eso es que yo quise venirme a Guerrero, y vine a la Universidad Autónoma de Guerrero a estudiar Derecho.
Increíble, nuestra máxima desde casa ahí, de estudios. Sí, entonces yo pensé en que solamente instruida y a través del derecho yo podía contribuir para ir disminuyendo, y claro, el objetivo seguirá siendo erradicar todas las desigualdades, ¿no? Las injusticias, y por eso es que yo me apliqué a estudiar derecho. Y te gustó muchísimo, te volviste amante del derecho. Claro, para mí es una pasión, es un gusto. Yo puedo estar horas hablando de derecho, ¿no? Sí, sí. Y lo increíble es ver cómo tras esta historia que nos cuentas de tu abuelo, de tus hermanos, de tu lugar de origen, empiezas a hacer un análisis de la ausencia de la perspectiva de género y la impartición de justicia. Sí, en realidad cuando yo ya estaba dentro del Poder Judicial, porque además ni en las escuelas de derecho a la fecha no forma parte de las materias, ¿no? Claro. Hay ahora en algunas universidades, incluyendo la UNAM, ya las tienen como materias alternas o libres, ¿no? Yo lo que pongo también es que debe de ser una materia precisa, ¿no? De lo que es la perspectiva de género, el derecho con una visión igualitaria, así como forma parte de los derechos humanos, ¿no? Incluso, pero todavía no la incorporan de esa manera. Entonces, sí es importante, es necesario. Yo me di cuenta de que las desigualdades no eran nada más como me las platicaba mi abuelo, ni mi hermano, ¿no? Mis hermanos, yo tengo hermanos que participaban políticamente, y entonces no era así. Entonces yo les empezaba a cuestionar, a ver, hay otras desigualdades, porque además yo ya militaba también en un partido. Y yo decía, cuando el líder del partido no me dejaba opinar o desacreditaba mi dicho, yo me empezaba a dar cuenta, a ver, esto no está bien. Aquí no nos están tratando igual a las mujeres que a los hombres. Y entonces yo empezaba a cuestionarlo, tanto a ellos como a los demás compañeros de partido. Sí. O cuando das una opinión, ¿verdad? Y resulta que esa no te hacen caso, ¿no? Pero si le dice el compañero y que trata además de explicar lo que tú dijiste, claro, aunque lo hayas explicado ahora bien, el mansplaining, lo retoman. ¿No? Que le llaman. Exacto. Lo toman ellos y entonces a ellos sí les hacen caso, ¿no? Sí. Es algo cotidiano, o sea, y no terminan con eso. Las mujeres tienen todo mucho que hacer en los partidos. O sea, yo no milito en ningún partido ya, obvia razón, yo soy impartidora de justicia, ¿no? Claro. Entonces yo me di cuenta y dije, esto no está bien, algo está pasando aquí, ahora ver. Porque además no había tampoco un activismo tan importante como sucede ahora, en el que nos llama la atención sobre que las mujeres seguimos siendo excluidas, ¿no? No se hablaba de perspectiva de género, mucho menos de igualdad, ¿no? ¿Acaso escuchabas la palabra equidad de género, sí, ¿no? Entonces es que ahí que yo me empecé a adentrar. Hay compañeras en Chilpancingo que considero mis maestras, ¿no? Allá, en que ellas estaban adentradas más en lo que es la igualdad y el feminismo como una de las formas de poder enseñar esas desigualdades, visibilizarlas y decir, eso no es correcto, ¿no? Las mujeres somos personas, seres humanos igual que los demás, que los hombres, ¿no? Con dignidad, y tenemos derechos también, y debemos ser sujetas de derechos, y que entonces, hablando de los años 80, ¿cuándo podrías hablar de derechos específicos que nos protegieran a las mujeres? No lo había. O sea, ha sido una lucha muy grande para poder lograr los avances que tenemos hasta ahora, y que yo creo que los vamos a tratar, ¿no? En un momento. Sí, ¿y cómo fue para ti ese ingreso en el de la perspectiva de género en la impartición de justicia? Porque me imagino que no la aceptaron como, oh, sí, Indalecia tiene razón, vamos a escucharla. ¿Cómo ha sido ese pasito a pasito que has dado? Uy, es difícil, o sea, no, es que no ha sido nada fácil. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de mí misma. Sí. Yo creo que es un problema de muchas mujeres cuando has sido excluida, violentada de muchas formas, que te puedes hablar de ti misma a veces nos resulta sobre todo difícil. Decir, no te sientas tan empoderada, o sea, ¿no? Sí. De disminuir tu capacidad. Ahí viene ese síndrome, ¿no? De la impostora. Así es. Que crees que pues a lo mejor no debes estar en ese lugar, ¿no? Son las violencias que uno vive, ¿no? Pues claro que no ha sido fácil, porque imagínate, dentro del poder judicial, primero quiero dejar claro que es ahí donde yo veía
y bueno, así es, ahora estoy mucho más convencida de eso, que a través de la labor jurisdiccional es que puedes hacer realidad esa igualdad de la que tanto clamamos, ¿no? Ahí, porque ahí haces valer la norma, dices el derecho, dices a quién le pertenece ese derecho aquí, ¿no? Y por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces, para empezar nos tenemos que visibilizar y así empezó todo, porque yo cuando firmaba un escrito yo decía, sufragio efectivo, no reelección, la jueza Indalecia Pacheco, ¿no? Nunca utilizaban esa frase, jueza, sí, jueza, ¿no? Ves que hasta la fecha nos siguen cuestionando que si hablamos juez, en femenino, que si no, claro. ¿No? O sea, que si la Real Academia de Lengua Española dice que no, sí. O sea, no. Claro que es importante visibilizarnos. Si tú me dices que soy, qué carrera tengo, soy abogada, ¿no? Soy abogado, soy abogada porque soy mujer. Entonces yo me visibilizo y digo, soy jueza. Había como algunos magistrados que incluso me lo dijeron, oye, quita eso, ¿por qué te estás poniendo juez? Está mal dicho, ¿no? Sí. Decían, no, discúlpeme, sí. Magistrado, pero no lo voy a hacer, soy mujer, yo soy jueza. Deja de hacer eso, porque si no, yo voy a tener que rechazar tus escritos. Le dije, rechácelos, ¿no? No lo hizo. Pero cuando él me contestaba por escrito no me decía jueza, me decía la juez, ¿no? Sí. Entonces ya sabía que había esas resistencias de las que tú hablas. Pero seguí y esa fue mi primer batalla lograda en el tribunal, que me llamaran jueza. Que yo llamaba juezas a las demás, a la fecha sigue habiendo resistencias, pero algunas compañeras se resisten, incluso mujeres, pues se resisten a llamarse juezas, ¿no? Sí. Sí. Pero sigo con eso, pero ya hay, ¿no? Forma parte de nuestro lenguaje. Segundo era, imagínate, hacer tus resoluciones con esa perspectiva de género, ¿no? Exacto, la que lo vamos más a hablar. Interesante. Uy, no, entonces ha sido difícil porque entonces me enfrenté, cuando yo empecé a hacerlo. Te voy a interrumpir tantito, porque muchas personas piensan, todavía hay esa creencia, que con perspectiva de género es que se le va a dar la ventaja a la mujer, ¿no? Como, entonces la jueza va a decidir más por la mujer o cómo, ¿no? No, sí, bueno, forma parte de este andar, ¿verdad? Sí. Por el Poder Judicial, porque para empezar, sí, la creencia entre los propios abogados y abogadas litigantes, ¿no? Porque ellos tienen la obligación también de formarse en esta perspectiva, porque pues están ahí litigando, ¿no? Los casos. Ellos tienen mucha resistencia también a eso. En mis inicios, que empecé a juzgar así, que pues ya tiene varios años, mis principales enemigos, así se portaron conmigo, han sido los abogados. Y abogadas también, menos que los hombres, pero también abogadas. Porque si litigan, sobre todo en materia familiar, lo que quieren es a toda costa ganar. Las peleas son entre las parejas y sin embargo nos involucran a los jueces y a las juezas como si fuéramos también su contrincante, ¿no? Entonces es muy difícil. Si, por ejemplo, yo decretaba una pensión alimenticia a una mujer, como técnicamente le llamamos una pensión alimenticia compensatoria, que significa que si ella no trabajó fuera del hogar durante toda su vida matrimonial, habría que analizar las razones por las cuales no trabajó. Y en eso, en el cuestionar e investigar en el mismo proceso, ellas decían, pues es que él no me dejó. Claro. ¿No? Hasta cuando les das la oportunidad de que hablen, eso es que les des el acceso a la justicia, ¿me explico? Y entonces te dice, es que él no me dejó, pero durante su vida ya lo veía normal porque creyó que esa era su obligación y su papel como mujer casada, ¿no? Que ella tenía que estar en el hogar, aunque hubiera estudiado incluso, ¿eh? Sí, hay muchas mujeres que hacen una profesión pero no la ejercen ya nunca más porque se dedican al trabajo del hogar. Lo veían normal y que ese era su papel total. Los hombres sutilmente, generalmente pasa eso, les dicen, pues ¿qué te falta? No te hace falta nada. Yo te lo doy todo, ¿verdad? Mientras ellos hacen patrimonio, las mujeres se quedan y ellas en casa. No. Entonces, ¿qué hago? Merece una pensión alimenticia compensatoria, que se la tiene que dar a él, que sí logró una carrera, que sí tiene un trabajo estable, que sí tiene un ingreso, ¿verdad? Y para los hijos. Entonces los abogados pues se empezaron a molestar mucho que por qué yo hacía eso. Le dije, eso es perspectiva de género. Sí, es que estoy viendo, cuestionando
esa vida de esa mujer que es totalmente desigual a la que vivió él, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, digo, me das la oportunidad de que muchas personas que nos estén escuchando y viendo, es que hablar de perspectiva de género no es hablar para favorecer a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres creen eso y no te creas, hay mujeres que en esa creencia, cuando acuden a un juzgado, van con esa idea y además que sus abogados o abogadas también les hacen creer eso, ¿no? Porque no están preparados. Entonces, ojo, hay una máxima aquí de la que se debe partir. Jurídicamente, siempre se le debe de creer a la mujer cuando acude a denunciar, es decir, no se le pone en entredicho, porque si no pasa, el ejemplo que te voy a dar es que los ministerios públicos, por ejemplo en el ámbito penal, cuando una mujer acude a denunciar, ya dudó de ella, no le cree, la culpabiliza. Entonces no creerle está mal, porque la minimiza, ¿no? Entonces se le cree. Tú levantas la denuncia, tú no tienes que prejuzgar, tú no la vas a estar culpabilizando ahí. Es que mejor fue tu culpa, ¿o qué hiciste? ¿No? ¿Cómo ibas vestida? Seguramente no cumples con darle de comer a sus horas a tu marido, ¿no? Algo hiciste, en fin, cualquier cosa la culpabilizas. No, tú no prejuzgas, tú le crees todo, porque tu obligación es solamente levantar la denuncia o la querella o la demanda, la tienes que aceptar. Pero ojo, a donde está sujeto que pruebes lo que estás diciendo es en el proceso, en cualquier materia, ¿no? Claro. Sobre todo si hablamos de la penal, ¿no? Es ahí o en familiar igual. Tú puedes acusar y decir lo que quieras, no te está prejuzgando, pero si en el proceso hay pruebas que demuestran que no es cierto lo que tú estás diciendo, aunque seas mujer, no se te va a dar el lado, o sea, no se trata de favorecerte nada más porque eres mujer, ¿no? Ahí los hombres también tienen que estar alerta porque como ellos creen, la mayoría creen eso, sienten que ya perdieron nada más porque los acusó una mujer. Y no es así, ¿no? No es así. Está sujeto a comprobación durante el proceso también. Lo que es la perspectiva de género es, como yo lo acabo de explicar, ¿verdad? Las mujeres que están viviendo una vida de discriminación o de desigualdad, como hablé sobre que no trabajan fuera del hogar porque no las dejan, porque tienen prohibiciones. Estamos hablando de la que tenemos que equiparar para que alcance un nivel casi igual. ¿Verdad? Que el de los hombres. Así, por ejemplo, una mujer que sí trabaja fuera del hogar, generalmente lo vemos eso en los divorcios, ¿no? El hombre presenta su convenio de divorcio y dice, pero no le voy a dar pensión alimenticia a la madre de mis hijos porque ella también trabaja. Y hay muchos jueces, porque también tengo que decir que todavía no están comprendiendo la perspectiva de género. Dicen, bueno, sí trabaja, entonces da lugar a la pensión alimenticia. No estás viendo en realidad cómo es esa realidad, pues, de que vive esa mujer. ¿Cómo es? Pues que esta mujer, sí es cierto que trabaja, pero ¿en qué trabaja? Resulta que esta mujer trabaja como, por ejemplo, hace limpieza en una oficina y tiene un sueldo de 4,000 pesos. Y mientras él es el abogado de la oficina, o es el médico, o es el director oficial administrativo, ¿no? Un puesto mayor que el de ella, con un salario mayor que el de ella. ¿Qué significa? Y sobre todo que si ella tiene la guardia y custodia, viven en casa rentada o aunque sea propia, tiene gastos en la casa, hay una relación desigual. Entonces, yo ya estoy haciendo ahí la perspectiva de género. Esta mujer no tiene las mismas posibilidades económicas que él. ¿Qué tengo que hacer? Aunque trabaja, le voy a otorgar una pensión alimenticia también a ella. Sí. Porque es su derecho también desarrollarse, tener momentos de recreación, tener todos los recursos suficientes y necesarios para sostener a los hijos, ¿no? Porque él no se los lleva. La vida de ellos es más cómoda cuando se divorcian, ¿no? Sí. Incluso tienen otros hijos con otras mujeres. Entonces, esa es perspectiva de género, ese es el rol que se ha impuesto a los hombres. Permisivo totalmente en todos los aspectos, pero muy restrictivo para las mujeres.
Qué ¿no? interesante, ¿no? Es saber todo esto, porque era muy común que los hombres dijeran, me divorcio, te quedas con los hijos, no te doy nada, haz berrinches, lo que quieras, de todas formas no vas a ganar, ¿no? Exacto. Entonces era muy común Exacto, eso. pero sin embargo, te digo, el reto es que no todos los juzgadores en México lo están haciendo. Cuando además es una obligación, o sea, en esta lucha por mejorar los derechos para todas y todos, pues es a nivel jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ha establecido que es una obligación de jueces y jueces en México aplicar la perspectiva de género. O sea, no es algo que yo esté inventando, está ahí Por dispuesto, supuesto. ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversas jurisprudencias, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros estamos en México sujetos de sus resoluciones directas que tienen que ver contra México, pero también que dictan contra otros países porque nos vincula. Sí nos vincula ver esos criterios que utilizan para otros países que han condenado precisamente por no observar los derechos humanos o los derechos humanos de las mujeres. Y también le quiero aclarar algo ahí. Cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, no es que tengamos otros aparte, ¿no? Sí. Son los mismos que tienen los hombres también, pero cuando hablamos de esos, que hablamos de derechos que tienen que ser reforzados y hablarse en esos términos para visibilizarlos. Porque, y los que se siguen conquistando, sí, ¿no? Porque todavía los tienen que ver que existen, ¿no? Sin Entonces, duda. Bueno, así es la importancia de por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Para las mujeres.